Vuelvo a agradecer por la presencia de todos y todas en este segundo panel de la jornada de periodismo reinventado en la Facultad de Comunicación y Diseño de la Universidad Port Uruguay. Les agradecemos obviamente a quienes han venido, ahora vamos a presentarlos. Se van a presentar ustedes, me gustó el formato Mandy, ustedes no saben, pero Mandy Barrios en el primer panel hizo presentarse a los ponentes. Pareció divertido, que se ríe, porque se dice ahora que voy a decir, pero es breve igual, tenés poco tiempo. Así que vamos a charlar un poco alrededor de, hay alguien que quiere entrar, lo ayudamos, que está con cosas, gracias. Vamos a charlar alrededor del podcast y del formato audio. Después vemos si nos metemos con video, podcast o no, porque quiero empezar a polemizar con algunas cosas, pero antes de empezar con mi ping-pong, no sé si preguntas, pero sí de comentarios y que ustedes vayan tirando, les voy a dejar que se presenten. Tenemos representación de varios medios y un poco también internacional, porque si algo tiene el podcast es que se escucha en todos lados, no hace falta estar localizado en un solo territorio, así que empieza Ana Pais de Radio Ambulante presentándose. ¿Tú lo estás presentando? Hola, ¿no? A ver. ¿Hola? Sí. Bueno, perfecto. Hola. Como decía, me llamo Ana Pais, soy editora digital senior de Radio Ambulante, que Radio Ambulante es un podcast que cuenta historias de América Latina, historias que son como de distintas personas, que tienen, en general es como una historia mínima que cuenta algo sobre la realidad de América Latina, ¿no? Esa es como la idea. La sede está en Estados Unidos, en Nueva York, pero somos unos 30 periodistas a lo largo como de toda la región, de toda América Latina cubriendo. Ana es humilde, pero es uno de los podcasts o medios más importantes de Latinoamérica, ¿no? En cuanto a contenido de audio, ¿sí? Sí, o sea, ahora el mes pasado cumplimos 11 años, que para un podcast es como viejito. Entonces, sí, hace muchos años, o sea, nosotros tenemos una asociación con NPR, con la radio pública estadounidense, que nos distribuyen. Y sí, ya van más de 200 episodios. Nos acabamos de ganar un premio Ondas a trayectoria. Y bueno, nada, eso. Ya cuando ganás a trayectoria habla de... Exacto, de años. Exacto. Bueno, Cristian Latequi. Bueno, buenas, yo soy Cristian Latequi, soy periodista musical, también soy productora, trabajo en Canal 5, tengo un podcast, nada que ver con el de Ana, no gano ningún premio, se llama Cadencia y básicamente son entrevistas con músicos de acá, uruguayos. Lo hicimos con Alvin, con Uicast. Esa sería como la temática de hoy. Sin embargo, hubo otras cosas también que tienen que ver con la música. Produzco shows, tengo también una columna en Fácil Desviarse del Sol, o sea, como mi especialidad es básicamente la música y de ahí no me sacan desde hace mucho tiempo. Álvaro, Alvin, ¿cómo? Mi nombre oficial es Álvaro La Rosa, todos me conocen como Alvin. Soy socio y productor de Uicast, una productora de podcast que se fundó en 2018 y que empezó haciendo podcasts propios por interés de los que participamos dentro de Uicast, que veníamos de ser un grupo de amigos que hacía radio online allá por el 2014. Cuando se terminó eso dijimos vamos a hacer podcast y en vez de hacer algo en conjunto hicimos un podcast cada uno y lo unimos dentro de esta productora y a partir del 2020 empezamos a ofrecer los servicios de producción de podcast para otras personas, para medios y acá estamos. Gracias. Nico, desde, no sé, Estados Unidos, ¿dónde estás? Desde Estados Unidos, efectivamente, desde la costa oeste, saludándolos desde Seattle. Mucho gusto, Nicolás Santos, fundador de La Parla Media. Somos una productora de audio que estamos detrás de producciones como Frente al Asesino, un Spotify Original y ¿Qué te pasó, Ernesto? Soy uruguayo, pero vivo afuera del país hace ya más de una década, entre China, Silicon Valley, ahora esta zona aquí de los Estados Unidos llamada Pacific Northwest. Y bueno, creo que a diferencia del resto, no vengo necesariamente del palo del periodismo ni de los medios, es decir, no tiene formación en otras áreas, soy abogado de formación de hecho,
Y bueno, me he dedicado a los negocios con China en el último tiempo, también he trabajado con gobiernos de distintos países, pero siempre fui un apasionado por el storytelling y bueno, en los últimos años esa pasión se tradujo en este proyecto que es La Parlamedia, que bueno, que ya ahora lleva 1 año y medio, 2 años casi en movimiento. Gracias. Voy a romper el hielo con un planchazo. Gastón Carvajal estuvo en el primer panel, Alvin lo escuchó, ustedes no estaban, pero les voy a comentar. Dijo en un punto, él es hombre de radio, trabaja en radio, sigue haciéndolo y demás, pero con el tema de Vino por la Buena TV, estaba hablando un poco del audiovisual y del audio del visual específicamente, y dijo en algún punto que hacer solo radio, hacer solo audio, estaba obsoleto. Así, sencillo como para empezar. Así que quiero que le respondan, quiero que cuenten qué piensan en torno a la idea de si hacer solo audio en un contexto donde efectivamente el audiovisual tiene tanta preeminencia en la forma de comunicar, ¿tiene sentido, no tiene sentido? ¿Y por qué creen que lo hacen? Evidentemente, entonces creen que tiene sentido, pero ¿por qué creen que tiene llegada, todavía y potencia? Pueden hacer, primero, no tienen que responder todos a todas las preguntas, pueden ir tirando ideas, Yo pueden preguntarse saltarse. si estaba particularmente enojado para responder. Yo. Sí, alguien sí, porque alguien estuvo, yo le vi la cara además. No solamente estoy enojado porque estuve escuchándolo, sino porque Trabajás con él en la radio además. 3 horas por día, Sí. mano a mano, básicamente, porque él es el productor de un programa que yo soy operador. Entonces, que nos conocemos de haber trabajado en radio, que diga eso me parece un poco ofensivo para su propio trabajo también. Pero creo que tiene un punto de que la gente consume nuevos productos, nuevos, digamos, esto cultural que hacemos a través del video, llega a través del video, ya sea porque se pasa horas en TikTok o en Instagram y los algoritmos de esas redes sociales te tiran cosas nuevas, te tiran cosas que no conocías y te pueden llegar a gustar y te puedes entrar a esa cuenta, seguirla e interesarte más. Lo que nosotros hacemos en el podcast es como un paso más allá de, mirá, a través de una red social llegué a conocer que hay un podcast sobre un tema que me interesa, miré el video o miré el tráiler de ese podcast y me gustó, me interesó, entré a la cuenta y dije, oh, mirá, hay un contenido más largo, más profundo sobre esto y entré y escuché. Es como el audio está un paso más allá de simplemente el consumo de redes y implica capaz que un compromiso mayor para la audiencia, es decir, me voy a comprometer a escuchar este podcast que dura 15 minutos o 2 horas, me tiene que gustar mucho, digamos, para hacerlo, y capaz que ahí está un desafío de los que tenemos, los productores de podcast, digamos, pasar ese momento de 15 segundos de video y me gustó 15 segundos y no mire más, sino decir, esto es muy interesante. ¿Cómo hago para que la audiencia que vio ese reel, ese TikTok, se meta y escuche la producción que hacemos? O sea, creo que la palabra compromiso es como clave en el podcast. O sea, como hacer un podcast y no tener como una comunidad, o sea, no construir una relación vos con quien te escucha, no tiene sentido. O sea, primero porque la voz tiene una cosa muy íntima, o sea, como sí, uno puede escuchar un podcast con alguien en la casa, pero en general es con auriculares uno solito, ¿no? Es como que tiene una cosa como muy personal. Y entonces es alguien hablándote al oído, es alguien como susurrándote, por ejemplo en nuestro caso historias, ¿no? Contándote historias y llevándote a distintos lugares. Entonces tiene esta cosa como muy íntima, donde además no puedes hacer otra cosa, o sea, porque vos podés, o sea, estar escuchando música y distraerte y conversar y no sé qué. Vos te distrajiste mientras estás escuchando un podcast y te perdiste, o sea, te perdiste la parte importante, o sea, vos tenés que estar haciendo eso. Entonces lo que sea que decidas hacer mientras escuchás un podcast, puede ser, o sea, no sé, yo en Reambulante ponerle muchas veces nos dicen que nos escuchan o manejando en lugares de América Latina donde hay mucho tránsito, o lavando los platos, o sacando a pasear a su perro, pero nunca es, o sea, en una instancia en donde alguien puede interrumpirte, o sea, vos te comprometés a escuchar. Entonces creo que sí es un consumo de medios distinto a o sea, hacer slide, pasar para arriba, para abajo, dar like y seguir, o leer solo el titular, o sea, el titular de un podcast no tiene ningún sentido, no dice nada, ¿no? O sea, es como que o sea, es como que uno tiene que sentarse y escuchar la conversación y comprometerse a eso, ¿no? Si son entrevistas, escuchar el arco narrativo de esa entrevista, si es una historia,
ir de principio a fin y ver cómo se desarrolla, cómo se resuelve. Entonces creo que sí es como un llamado como a bajar y hacer otros tiempos, y creo que, no sé, si está obsoleto no sé, lo dirá el tiempo, pero ciertamente creo que es una linda pausa. O sea, como que cuando uno se lo permite y lo hace, creo que, no sé, sentís como otro tipo de conexión y es lindo hacerlo, ¿no? Sí, volviendo al argumento de Gastón, yo un poco también estoy de acuerdo, y además es algo que lo hemos hablado. Lo sé, un chivo expiatorio igual. Sí, pero igual después le vamos a pegar cuando lo encontramos. No, pero en serio, es algo que lo habíamos conversado, porque también, o sea, yo ahora no lo estoy haciendo mi podcast, estamos como en una reformulación, precisamente porque consideramos que el factor video es re importante hoy en día, sobre todo porque, por ejemplo, en mi caso es un podcast bastante de nicho. Hablar con artistas uruguayos, a ver, pensemos la cantidad de gente uruguaya que estaría interesada en eso, es bastante chiquito el porcentaje. Entonces, convertir a escuchas solo con toma, acá tenés el link para escuchar, sin darles más nada, está siendo bastante difícil. Entonces, ya que tenemos gente famosa que entrevistamos, mostrémoslo. Que ahí también va a ser como el gancho, sea en Instagram o en TikTok. Mirá, acá tenés al artista que te gusta y estamos charlando con él o ella de pavadas, igual no importa, pero considero que ahora ese es el gancho para que la gente vaya a escuchar el audio, porque sí, requiere compromiso, requiere que vos tengas una comunidad, y muchas formas es difícil convocarlos ahora solo con el audio, creo yo. Sí, a título personal siempre, ¿no? Sí, claro. Nico. Sí, creo que la clave acaba un poco por lo que decían algunos de los otros panelistas, ¿no? Es decir, creo que depende del tipo de contenido y también de los hábitos de consumo, ¿no? Del tipo de contenido, porque creo que hoy definitivamente para podcasts de entrevistas y conversacionales el video tiene una ventaja en el sentido de que, bueno, está bueno ver las reacciones, ¿no? Es decir, generar ese clima visual con la conversación, ¿no? Es decir, a uno le gusta ver a Mark Zuckerberg cuando lo está entrevistando Joe Rogan, por ejemplo, y cuando Joe Rogan lo apura a ver cómo reacciona, ese tipo de cosas en las entrevistas creo que funcionan muy bien con el video. Ahora, si nos enfocamos en podcasts que están más enfocados en historias, en podcasts documentales, en series de duración limitada, el audio, creo que el audio solo tiene la ventaja de que, bueno, en primer lugar, te permite transportarte al centro de la historia de una manera que el video tal vez no puede, un poco por lo que decía Ana, ¿no? Es decir, de que genera esa intimidad que de otra forma no se genera. Y bueno, y después el tema de los hábitos de consumo, ¿no? ¿Cuándo escucha uno un podcast, ¿no? Sobre todo en los países, digamos, con distancias más grandes que las que tiene Uruguay. Lo escucha cuando está manejando, o cuando está caminando, o cuando está lavando los platos, ¿no? Y eso, digamos, claramente uno no puede estar manejando mirando un video, ¿no? Es decir, podrá tener de fondo el audio y demás, pero creo que el audio en sí, al menos yo desde mi experiencia personal, no voy a YouTube a escuchar la entrevista de Método Rebord con el personaje de turno, sino que todavía sigo yendo a Apple Podcasts, a Spotify, a escuchar The Daily en formato audio puro, ¿no? Y quizás la mejor prueba de que el audio está vivito y coleando es que el New York Times la semana pasada acaba de lanzar su propia aplicación de audio, New York Times Audio, que es solamente audio para empezar, y además viene con la propuesta de valor de, bueno, si a ustedes les gusta The Daily, que es este podcast súper popular aquí en Estados Unidos, bueno, aquí en nuestra aplicación, en New York Times Audio, van a poder descubrir más contenidos como el de The Daily en audio, ¿no? Entonces, creo que hay público para todo y que, bueno, que no es una situación de audio o video, sino que creo que la clave está en combinar ambas cosas de la manera que mejor le sirva a cada medio. Bueno, descartado que esté obsoleto el género, está bien. Podemos entonces seguir con este panel, tiene sentido entonces el panel, pero me gustaría que algunas cosas que fueron diciendo están más que interesantes, pero además me parece que nos permite vincular con... Yo voy a tirar dos frases
que se repiten hace mucho tiempo. No voy a decir si estoy de acuerdo o desacuerdo, porque no quiero condicionar las respuestas, pero una es, el podcast es la radio del futuro. Y otra es, el podcast es radio on demand. ¿Sí? Y las radios además sabemos que hacen recortes y suben audios de radio como si fueran podcast. Ya ahí medio que tiré una punta, pero quiero que contesten ustedes en relación a estas frases, ¿qué piensan? Puede ser en desorden, pueden usar el orden que quieran. ¿Alguien tiene unas ganas de entrarle? Tranquilo. Nico, dale. Esta vez y después arrancamos al revés. Es decir, yo creo que hay una diferencia, sobre todo con los podcasts documentales y narrativos y la radio, ¿no? Es decir, que la radio me parece que tiende a enfocarse más en la diaria, en el día a día, ¿no? En lo que está pasando. Los podcasts a veces permiten mirar las cosas con una perspectiva un poco más amplia, es decir, navegar en mayores, es decir, sumergirse en mayores profundidades de ciertas historias, ¿no? Ir más a fondo. Y bueno, y eso obviamente lo trae el formato, ¿no? Es decir, porque bueno, radio, las cosas tienen que salir a diario, con velocidad. El podcast permite trabajar un poquito más los temas y creo que ahí hay una diferencia esencial entre ambos formatos. Y Alvin, con eso te paso la pelota a vos para que la sigas. Yo creo que el podcast se ha transformado en simplemente el contenido de audio on demand. Y que todo lo que termina siendo un contenido de audio, capaz que yo puedo decir, eso no es un podcast, pero la persona va a decir, mira, lo subí a Spotify, a la categoría de podcast, y es un podcast, y ahí ya va más en gustos o en lo que cada uno espera de lo que sea un podcast. Si las radios hacen cortes o suben los programas completos a Spotify, a la categoría podcast, y termina siendo un contenido de audio on demand, y para mí eso es podcast. Después, se ha popularizado capaz más dentro de lo que es el podcast, un producto más pensado, más producido, ya sea un documental, una historia, y más el formato conversacional es más clásico de la radio, de preocuparse por el vivo, por lo que está pasando ahora, pero el tipo de contenido se cruza entre radio y podcast. Capaz que ahora ya no pasa, pero hace décadas en la radio había radioteatro. Y lo que vemos ahora en muchos podcasts son ficciones, que es básicamente lo mismo, nada más que en un nuevo formato para escuchar. Entonces creo que el podcast, la única diferencia con la radio es que es on demand. Después sí hay como generalizaciones que creemos que los formatos de podcast es una cosa y el formato de radio es otra, pero se puede hacer las cosas cruzadas y no deja de ser radio una cosa o podcast la otra. No, yo voy a decir que si bien sí es cierto que los contenidos de la radio se suelen subir a plataformas de podcast y por ende se convierten en podcast, no imagino un escenario donde, por ejemplo, Radio Ambulante pueda vivir en una radio. O sea, porque para que tengan una idea, un episodio de Radio Ambulante se produce, o sea, demora en producirse entre 3 meses y 1 año, porque son historias, o sea, narrativas grandes que van desde, o sea, suelen durar más o menos 1 hora, y no sé, un guión puede tener 5, 7 versiones, 3 voces hablando, o sea, como 3 fuentes. Luego tenemos músicos que hacen música original para los episodios, tenemos diseñadores de sonido que hacen como el sonido, tenemos fact checkers. Entonces, claro, todo ese proceso es un proceso enorme y gigante, en donde no imagino como qué radio podría darse como el lujo de hacer una cosa así. Y sobre todo, además también, porque, o sea, bueno, sí, en realidad sí existe, que es This American Life, que es como el rey de los podcasts, digamos, era un programa de radio de NPR de la República Estadounidense, que luego se pasó a podcast y durante mucho tiempo fue como el podcast de todos los que, o sea, creo que prácticamente que todos conocimos el podcast a través de ellos, y el Radio Ambulante viene a ser como bueno, latinos diciendo por qué esas historias se pueden contar en inglés en Estados Unidos y dónde están esas historias de los latinos en español, ¿no? Entonces viene a ser sí, como una suerte como de... Empezó siendo como una imitación y terminó siendo su propia cosa. Pero entonces, claro, como
contar historias de toda una región en ese formato, no sé dónde se podrían transmitir, y suponete que decimos no, lo hacemos solamente de Uruguay, lo transmitimos solo en Uruguay, bueno, pues ¿qué radio puede darse el lujo de financiar una cosa así? También eso, lo lanzás en un horario y luego cuando uno lo escucha, es como que creo que puede ir de la radio al podcast, pero no sé si todos los podcasts pueden ir a la radio, digamos, ¿no? Sí, total. Volviendo al formato, o sea, el podcast tiene 10 millones de formatos, 10 millones de posibilidades. La radio es similar, estoy re de acuerdo que no hay como una reciprocidad de un lado para otro. Pero por ejemplo, a mí me pasa, hice el podcast, está en Spotify, está en la red, lo que se quiera, pero también hago esta columna en la radio que queda subida y sé de mucha gente que me dice, ay, lo escucho cuando lo suben, que no lo escuchan en vivo. Entonces eso también es un podcast, ponele. Sí, capaz que sí. Pero en realidad es como también es... la columna que yo hago depende también temáticamente. Hay veces que hago entrevistas, a veces que es una charla, a veces que escuchamos solo música. Entonces también son diferentes formatos del mismo producto. Así que eso era lo que quería decir. Hay varias aristas que van tocando y que me gustaría... Una es... no me voy a meter todavía con eso, me voy a meter con otra cosa primero. En esta idea del compromiso que hablaba Ana antes y que todos también fueron recogiendo, de la necesidad de comprometerse, no me imagino a alguien, como decían ustedes, escuchando un podcast mientras los pueden interrumpir o en una situación, por ejemplo, de trabajo, es más difícil. La radio está de fondo muchas veces, por eso ahí también hay una gran diferencia. Pero me pregunto si se puede lograr en esta necesidad de compromiso tan grande. Son historias que duran una hora, a veces menos, pero son historias que requieren mucha escucha y mucho compromiso, pausa. Si se puede lograr una masividad o es necesariamente un producto de nicho. Por lo temático también, que mencionaba recién Cristel, pero también por la cuestión del compromiso. Si tienen la respuesta de cómo lograr la masividad, también se la pueden dar, ¿no? Yo incluso no sé si, o sea, no sé si todo tiene que ser masivo tampoco. O sea, como tengo esta cosa como de que, o sea, se pierde singularidad si todos, o sea, ¿qué vamos a contar? O sea, es como, no sé, había un editor genial del Observador que siempre decía, no, si yo quisiera clics, o sea, es como pondría todo el tiempo, no sé, o sea, como fútbol y no sé, y como escándalos, ¿no? Entonces era como, no, o sea, como es obvio las cosas que van a... Y sobre todo fútbol y escándalos como Shakira y Piqué es como perfecto, o sea, es lo que todos van a dar clics, pero no podemos hacer eso todo el tiempo y no es la idea y no es la gracia tampoco. Entonces, como que, no sé, o sea, me parece que está bueno que hayan cosas que no sean masivas y que contemos las historias de gente haciendo cosas geniales, o únicas, o sorprendentes, o lo que sea, en cualquier área de la vida, y que no tiene por qué interesarle a todo el mundo. O sea, como que está todo bien con La Casa de Papel, pero no sé si quiero hacer La Casa de Papel. O sea, es como, me parece bien, me parece genial que lo logren y que les vaya súper bien, pero también, o sea, si todos apuntamos a eso, es como lo que vemos en Hollywood, o sea, que las historias son siempre las mismas, contadas de la misma manera, con las mismas resoluciones, con los mismos personajes, que se les cambia nada más el pelo, ni siquiera el color de piel. Entonces, claro, es como que, o sea, no, está bueno apostar a otras cosas. Obviamente tiene que ser sostenible, y para ser sostenible tiene que haber un cierto público, ¿no? O sea, no le puedo hablar, o sea, yo para mis 3 amigos. O sí, pero supongo que le gaste dinero, no sé. Pero no tiene por qué ser como esta cosa como de que, no sé, tenemos que llegar a millones, ¿no? Y tenemos que ser un hit en YouTube. O sea, es como que, no, o sea, tengo este público valora lo que hago. Yo qué sé, no sé, estamos contando una historia de parteras guatemaltecas y cómo el sistema las discrimina por sus tradiciones mayas, y está perfecto, y luego vamos, o sea, estoy contando historias reales que contamos en Regulante, y luego vamos y contamos la historia de un niño argentino que conoció a Maradona y todo lo que le pasó por salir en televisión conociendo a Maradona, y es toda la historia de eso, o sea, y no estamos haciendo un podcast sobre Maradona, ¿no? Que por cierto hubo uno hace poco y le fue súper bien y muy bueno. Pero o sea, no es necesario hacer esa historia y hacerla un Spotify original narrada en 5 idiomas y, ¿no? O sea, es como una cosa súper masiva. Eso está bien que exista, pero creo que no todos tenemos que apuntar a eso. Y me parece que está bueno y que es sano para todos, porque así es como se cuentan otro tipo de historias que si no, no tendrían un lugar.
La Casa de Papel es una serie que hace algunos años fue muy famosa. Me está jodiendo que soy tan vieja que no saben ni siquiera. Tiene 11 años Radio Ambulante, dijiste. Por las dudas. 11 años en esta época es como un montón. La Casa de Papel. Qué mal ejemplo. Succession. Podría ser dicho. Claro. Creo que en el mundo del podcast hay lugar para la masividad, pero tal cual como dice Ana, no todo tiene que ser masivo. Creo que se puede buscar la forma de que sea un proyecto sustentable y de buena calidad sin que sea masivo, siempre encontrando tu nicho, tu comunidad, como hablaron en el panel anterior, pero también el lugar para lo masivo. Creo que hay un gran público todavía no explorado en el mundo del podcast, porque por lo menos acá en Uruguay ha habido muy pocos podcasts que trascendieron el público que ya escuchaba podcast previamente, que creo que por lo menos yo recuerdo dos. Uno es Frente al Asesino de La Parla Media de Nico, y otro es el de Andes que produjo El País con Wicca, con la parte técnica. Pero creo que es porque no ha sido explorado una masividad grande, y preparando un poco el taller que vamos a dar más tarde, estaba buscando datos estadísticos de encuestas y eso, y encontré una encuesta de Radar que salió la semana pasada, creo, y decía que el 97% de los uruguayos tienen un smartphone con internet, que más del 80% escucha música en YouTube y más del 50% escucha música en Spotify. O sea, la gente está en esas plataformas, la gente las consume, y si no consume tanto podcast, que era más o menos el 20% de la gente que alguna vez haya escuchado podcast, es porque todavía no se exploró generar contenido para toda esa población masiva. No es que la gente no podría escuchar podcast porque no sabe cómo llegar o no sabe lo que es. Simplemente creo que no se ha generado un contenido para llegar a esas audiencias. Nico, ¿querés decir algo? Capaz que voy yo, Cristian. Creo que hay acá un tema importante, ¿no? Que lateralmente Ana lo tocaba, que es el tema de la sustentabilidad y de la viabilidad económica de los proyectos, ¿no? Es decir, acá lo bueno del podcast es que un podcast se puede hacer para muchas cosas. Se puede hacer para divertirse, se puede hacer para informar, se puede hacer para ganar plata. Es decir, uno puede elegir, digamos, el camino por el cual quiera ir. Lo que sí me parece importante es planteárselo de antemano y tener claro para qué uno está haciendo ese contenido, porque de lo contrario pueden llegar después las frustraciones, ¿no? En el sentido de que, bueno, yo me tiro a hacer este podcast sobre un tema súper de nicho y después voy con la expectativa de que sea masivo y lo escuchan 200 personas, bueno, tiro la toalla y abandono, y no es así tampoco, ¿no? Es decir, creo que es importante definir eso justamente, ¿no? El para qué me quiero sentar a escribir un guión o a entrevistar a alguien o hacer algún otro tipo de formato novedoso, ¿para qué quiero hacer este podcast, ¿no? Es decir, creo que eso es importante tenerlo en cuenta desde el punto de partida. Pero bueno, definitivamente sí creo que se puede lograr la masividad. Al final del día, la clave en cualquier tipo de podcast para lograr la masividad va a ser tener una buena historia de fondo y contarla bien, ¿no? Eso a veces el ruido nos hace olvidarnos de que en definitiva lo principal y lo que más importa es tener esa habilidad de contar historias de manera que a la gente le resulten entretenidas, que a la gente le aporten algo, ¿no? Porque el podcast es una experiencia de escucha activa. Uno viene porque está buscando algo y quiere que se lo den en ese momento, ¿no? Entonces, eso creo que es fundamental. Y después también la otra realidad es que la distribución, el poder de distribución cuenta, ¿no? Hoy uno de los principales desafíos que tiene la mayoría de los creadores nuevos es la discoverability, ¿no? Como le dicen en inglés, en el sentido de que es cada vez más difícil sobresalir en un mundo de millones y millones de podcasts, ¿no? Entonces, bueno, hay herramientas que uno puede utilizar, ¿no? Es decir, combinar podcast con newsletters, ¿no? Herramientas como Substack, por ejemplo, que algunos creadores le permiten generar esas comunidades de 1.000, 2.000 personas de superfans, digamos, que tal vez contribuyendo unos $5 al mes o un monto que no sea muy alto, permiten generar una serie de una cierta sustentabilidad
del micromedio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Micro no por la llegada, sino por la cantidad de gente que hay alrededor. Entonces creo que eso es clave y bueno, y es importante plantearse estas preguntas antes de comenzar. Sí, bueno, yo creo que es bastante representativa de cómo hacer algo para un nicho, ¿no? Porque como les contaba, o sea, hablar específicamente de música uruguaya es como bastante específico pensando en la oferta de cosas que hay para escuchar. O sea, sin dudas hay mucha gente que opta por escuchar podcasts más conocidos o podcasts de otros países antes de escuchar algo local que por ahí capaz que porque no lo conocen, porque no acceden o porque sinceramente no les interesa. Pero sí, yo como decía Ana, yo realmente creo y me apasiono por el nicho en el que estoy y por eso estoy como tratando de buscarle la vuelta y ni en pedo quiero... Esto es una universidad, te pido por favor. No pretendo llegar a la masividad, en eso estoy de acuerdo con Ana. No todo tiene que ser masivo y llevo como intento llevar el estandarte de eso sin caer en la frustración, a que se cae muchísimas veces en la frustración. Antes de abrir el micrófono a preguntas del público y después que tengamos la experiencia del taller y demás, me gustaría unir dos cosas. Una frase, así como si fuera la última piedra que tiro, que es: el podcast lo puede hacer cualquiera. Esa es la frase que tiro. Y lo uno con lo de sustentabilidad, que habló un poco Nico y habló un poco Ana también, en relación a, y lo voy a vincular con una tercera cosa, que es ¿por qué en el periodismo reinventado, si es que existe eso, o en los nuevos medios o el new media y demás, aparecen como precursores? Vos hablaste de NPR y también de New York Times, que creo que lo dijo Nico, que sacó su propia plataforma de audio. ¿Y por qué aparecen desde ciertos lugares, los espacios donde aparece tanta parafernalia en pos de poder hacer un nuevo medio, una nueva forma de comunicación, y no desde Uicast, por ejemplo, arrancando para que llegue a todos lados? Te tiré una piedra. Sí, la tomo. Creo que el podcast debe ser de las formas de comunicarse así masivamente más democrática que ha existido, por la facilidad de poder, que cualquiera de ustedes puede hacer un podcast con el celular nada más. Te grabás con el celular, que tenés un micrófono, con una aplicación lo editas y lo subís a una plataforma, a un hosting gratuito y está en Spotify. Que eso después haya gente que lo escuche, hay una distancia grande, porque ahí necesitas meterle cabeza a la producción, la investigación, el guión, de lo que quieras hablar, producirlo y pensarlo. La edición también va a ayudar y obviamente el que la gente lo conozca es el último paso. Pero que se pueda hacer un podcast muy barato y que cualquiera lo pueda hacer, es así. E incluso hay, no digo que masivos, pero sí podcasts que son bastante simples, que son una persona hablando de algo recontra interesante y que la gente lo escucha por eso, no por toda la parafernalia que pueda tener una producción más grande que le aporta, pero hay formatos que no lo necesitan. Entonces creo yo que el podcast abre esa puerta de que cualquiera puede hacerlo y está bueno que exista una variedad tan grande de producciones, desde una persona hablando con celular, capaz que metida dentro del ropero para que el sonido se escuche de la mejor manera, claro, si tiene piques, o una producción de miles de dólares con un estudio profesional y 30 personas trabajando atrás. O sea, está bueno que existan una amplia gama de posibilidades. Tal vez agrego una cosa, decir, también retomando un poco lo que decía Brian, ¿no? ¿Por qué, digamos, estas cosas tienden a surgir de medios un poco más polenta, ¿no? Es decir, como decía Brian, bueno, claramente porque son los que tienen los recursos para hacerlo y para ponerlos en pie, ¿no? Pero dicho esto, es decir, creo que es importante distinguir dónde ganan los medios que tienen más poder de fuego y dónde se les complica el partido. Ganan nuevamente en la distribución, que es uno de los principales desafíos que tienen los podcasters más pequeños a la hora de hacerse conocidos. Pero en el storytelling, ahí sí la cosa está súper democratizada, como decía Alvin, y bueno, a mí, yo le voy a decir la verdad, yo me pongo contento a veces cuando algún streamer
cree que va a poder generar un buen podcast trayendo a un host, a un conductor o conductora que sea una celebrity, ¿no? Grave error para mí, grave error. Bueno, Spotify, por ejemplo, ha lanzado varios originals con personas famosas en la conducción y no les ha ido bien. ¿Por qué? Porque por más famoso que sea la persona que esté detrás, si el storytelling del podcast no es bueno, no va a funcionar. Y bueno, podrás lograr que la gente le dé play, escuche los primeros 5 minutos, pero no vas a lograr que la gente se quede y termine de escuchar el contenido completo, y no vas a poder generar ese compromiso con el producto, digamos, ¿no? Entonces, creo que eso es algo lindo del podcast, ¿no? Es decir, cómo ha democratizado la posibilidad de, bueno, esto es mano a mano, ¿no? No es que vos venís y yo vengo con el cuchillo. Acá peleamos a ver quién cuenta mejor las cosas, ¿no? Creo que eso es súper interesante. El tema donde la cosa sigue siendo complicada es en la distribución, ¿no? Porque por más que tengas el mejor podcast del mundo, si no tenés cómo comunicarlo de manera masiva y efectiva, bueno, va a ser difícil que logres penetrar ciertos sectores de oyentes, por más que el producto sea excelente, como estoy seguro que hay miles y miles de podcasts alrededor del mundo que son excelentes, pero que bueno, porque no tienen esa capacidad de distribución, ese poder de fuego, terminan siendo a veces no escuchados por tanta gente. Sí, retomando un poco lo que dijeron los dos, creo que lo bueno de la hora, de este momento, es que el boom ya pasó, ¿no? O sea, el boom del podcast, donde todo el mundo tenía un podcast, donde se desarrollaban un montón de famosos tenían su propio podcast hablando de cualquier cosa, ya pasó todo eso. Mismo con Alvin hablábamos el otro día, o sea, la pandemia, también porque Cadencia nació en pandemia, pero fue el momento donde mucha gente se volcó al podcast. Y bueno, ahora estamos en el coletazo del fade out, digamos. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué vamos a hacer? O sea, los que quedamos acá en la vuelta siguiendo esto, ¿qué vamos a hacer? Eso me parece que está bueno. Sí, o sea, a ver, para también como redondeando todas las preguntas, por ejemplo, en el caso de Radioambulante empezó con un matrimonio que son, o sea, Daniel Alarcón, que es hoy en día todavía el conductor, y Carolina Guerrero, haciendo su podcast en el sótano de su casa con una amiga. O sea, como eso era todo el equipo, y durante las primeras 3 temporadas, o sea, 4 eran 3 personas, 4 personas, 5 personas. El podcast empieza en 2012 y en 2016 es que consiguen un contrato de distribución justamente con NPR, y ese es el gran salto. O sea, como ahí es donde básicamente lograron asegurarse como una sustentabilidad económica, o sea, como una base económica que pasó a ser la base de, ya no eran 3 episodios por temporada, donde eran 3 episodios que se pasaban todo el año produciendo, y es dificilísimo. Imagínense tener una cuenta de TikTok y tener 3 episodios de todo el año y tener que mantener a la comunidad, o sea, como y decirles, quédense conmigo y vuelvan dentro de un año cuando haga 3 más. O sea, es muy difícil lograr eso, ¿no? Y en ese momento no existía TikTok, en realidad es Twitter. Pero ya me hiciste sentir vieja, entonces ahora digo solo ejemplos jóvenes. Yo soy más viejo. Pero no, entonces claro, como que, o sea, contar como con esa base de NPR de distribución, que es un acuerdo económico, o sea, un acuerdo también como periodístico, consigue, digamos, sentar una base. Pero en realidad, por ejemplo, los ingresos de Radioambulante, eso es una parte. Luego otra parte son becas, o sea, grants, ¿no? O sea, como Radioambulante postula a el Google News Initiative para conseguir algo de dinero. O sea, y todo se va haciendo, o sea, hay veces que sí, que son montos como más grandes, ¿no? Así como la Ford Foundation, y no sé, o sea, es como, a veces, o sea, MacArthur, no sé, como se va postulando, y a veces o sea, logras más dinero, y a veces son $1.000 para hacer un viaje a Tolima, y vamos hasta ahí, volvemos, y esos $1.000 se consigue pagar el pasaje, pagar, ¿no?, los viáticos, quedarse una noche, comer algo, se terminó y te volviste a tu casita con tu audio. Entonces, o sea, como que... Y luego la tercera pata es nuestra comunidad. Nosotros tenemos un plan que se llama de ambulantes, de membresías, en donde la gente dona dinero y vuelve todo de nuevo a la comunidad. O sea, nosotros no podemos ir a decirle a la gente, hola, ¿me podés ayudar? O sea, ¿crees en mi periodismo? O sea, le pagás
$15 a, no sé, a Spotify, a Netflix, o sea, ¿por qué no me lo pagas? A Amazon Prime, no usas nunca Amazon Prime, no lo viste nunca, le estás pagando todos los meses y no lo ves nunca. O sea, ¿por qué? Si todos Nunca nadie lo vio, ¿no? Nunca nadie. O sea, es como a Hulu, y yo estaba pagando eso. Y de golpe es como, o sea, como le das plata a ellos y a mí me escuchás todos los martes. ¿Por qué te cuesta, tipo, decir, le voy a dar $3 todos los meses? O sea, es como... Entonces, como esa narrativa, pero obviamente uno no puede ir a golpearle a la gente y decirle, dame $3 todos los meses, si uno a su vez no tiene un compromiso con esas personas, si uno no, o sea, se interesa, si no, o sea, si te escriben un tweet y uno no está ahí para responderle, o sea, es como tiene que haber un ida y vuelta, o sea, no les puedo decir la cantidad de correos hermosos que la gente nos manda, o de DMs, o de lo que sea, y siempre hay alguien del equipo que se toma unos minutos y va y le responde y hay como una presión, pero todo esto es toda recontra pulmón, o sea, con una empresa que igual somos 30 personas y 30 personas igual todavía todo se sigue haciendo como a pulmón, ¿no? Y es un podcast grande, es un podcast con trayectoria, entonces yo creo que sí, que hay lugar para todos y que obviamente las escalas son diferentes y está bien que sean diferentes, o sea, o sea, no sé, o sea, el momento en que todo el mundo tiene un podcast, es como, yo sigo esperando escuchar muchas voces femeninas, hay muchas voces más que necesitamos escuchar, de minorías, ¿no? O sea, como de gente para contar cosas desde otras perspectivas que no sigan siendo siempre las mismas, o sea, es como, es impresionante, es como tipo, no sé, la cantidad o sea, de mujeres que podrían estar contando historias increíbles y siempre es como... no sé, voy a esperar un poquito más a estar del todo... No, o sea, salgan, inténtenlo, si igual no cuesta nada. Es eso, entonces uno puede intentarlo, o sea, Daniel Alarcón, yo les digo, o sea, que... O sea, ha ganado todos los premios que se puede ganar ya básicamente de periodismo en Estados Unidos y sobre todo de la comunidad latina en Estados Unidos, todos se los ganó. El loco siempre dice, cuando él empezó haciendo el podcast, sonaba como un cura aburrido de su propia misa, o sea, y él hace ese chiste y de verdad lo escuchás y es aburridísimo, habla aburrido, pero él fue aprendiendo, pero no aprendes si no estás haciéndolo, o sea, es como si las primeras veces no va a salir todo bien, siempre te va a dar vergüenza igual escuchar tu propia voz, porque siempre vas a sonar feo, pero tenés que ir y hacerlo e intentarlo, porque si no, o sea, nunca va a estar perfecto. Y bueno, y luego irás creciendo y tenés que contar con amigos que te den buen feedback, que te digan la verdad, o sea, estar dispuesto a cambiar y crecer. Entonces creo que, no sé, que sí, que hay lugar para todos, incluso para experimentar y que se necesita todavía, a pesar de que sí hubo una explosión y ahora es como, pues sigan intentando, no sé, faltan cosas por contarse. Mira, Ana, es decir, tomo un segundo para agregar un dato que creo que se relaciona con esto que acabas de decir, ¿no? Hay un podcaster que tal vez alguno lo conoce, se llama Harry Stebbins y está detrás del podcast 20 Minutes VC, que básicamente es un podcast sobre startups e inversión, venture capital y ese tipo de cosas. Y la semana pasada el tipo daba el dato de que el podcast tiene 7 años, ¿no? 7 años tiene el podcast. El 90% de las descargas le llegaron en los últimos 12 meses. A un podcast de 7 años, ¿no? Entonces creo que la lección de eso, y también relacionado con esto que decís vos, Ana, de cómo suenan las cosas al principio, después cómo van evolucionando, es que esto es, si hay alguno en la audiencia que esté pensando en empezar un podcast, esto es un juego de resistencia en muchos aspectos, ¿no? Hay que tener la constancia y la disciplina para lanzar episodios con la mayor frecuencia posible, con una frecuencia determinada, y prepararse para un camino que por lo menos lleva para levantar vuelo un par de años, ¿no? Entonces eso uno tiene que ir pasito a pasito y no dejarse amedrentar, digamos, por el tamaño de la montaña, ¿no? Es decir, escalón a escalón, y bueno, y de esa manera ir encontrando cuál es el nicho, el producto con el que se identifica mejor y en el que se desempeña mejor. Ya hablando de anécdotas viejas, el primer podcast de Wicap, por ejemplo, teníamos un solo micrófono y eran 2 personas hablando y lo ponían en la mitad y le hablaban de lejitos para que se escucharan las 2 voces. Y después, se escuchaba así. Sí, y para editar era horrible porque cuando levantabas el volumen se escuchaba todos los ruidos que había de ambiente. Pero había que empezar, teníamos ganas de hacerlo y no teníamos más guita para comprar otro micrófono y al principio fue así.
Y después empezamos a crecer, a poder, hasta ahora que le ofrecemos el servicio de podcast a empresas. Entonces, es un camino largo, pero que se arranca, y capaz que si hubiera sabido en ese momento que había otras formas, capaz que buscaba otra forma barata de hacerlo y que se escuchara mejor. Y otra cosa con respecto a lo que decía Ana, de que faltan voces, creo que se relaciona con lo que yo decía antes de que hay mucha audiencia todavía no explorada. A mucha de esa gente que no le interesa los podcasts que hay o no le han llegado, no le han interesado, es porque quizás faltan voces que le hablen a esa gente, faltan voces que desarrollen diferentes temas, diferentes preocupaciones, y hay todo un vacío ahí por llenar de voces y de historia para llegar a una audiencia que tampoco se llega. ¿Puedo decir una cosita? Yo, o sea, antes de trabajar... No te dijimos que sí. Sí, podés. Qué atrevida. No, que antes de trabajar para Radio Ambulante, o sea, yo trabajaba para la BBC, estaba viviendo en Londres, y trabajaba específicamente para BBC Mundo, que cubre noticias también de toda América Latina. Entonces yo ya venía con una mirada muy de Latinoamérica y de... ¿no? Y lo increíble es que con BBC Mundo, no les puedo decir el esfuerzo que hacíamos por contar historias sobre comunidades indígenas de América Latina, y no se leían, era un horror. Mandábamos periodistas, hacíamos un documental escrito, en audio, con video, con todo, o sea, teniendo la plataforma de la BBC, loco, no nos leían, era horrible, le cambiamos el título, cambiamos la imagen, le hacíamos unos stories, era como horrible y súper frustrante y doloroso. Y era como, ¿por qué no les interesa esto? Esto es una historia que se tiene que estar contando, o sea, están quemando el Amazonas. No, era como tipo, es la última comunidad no contactar. Nada. Y sin embargo, por ejemplo, Radio Ambulante, sucede que ese tipo de historias de una comunidad indígena, no sé qué, son siempre las más queridas. Es impresionante. La historia de las cholitas bolivianas que escalan, porque son unas mujeres aymaras que no las dejan escalar, y hay una que decide que lo va a hacer igual y se vuelve escaladora y no sé qué. O sea, esa historia es súper inspiradora, por ejemplo. O sea, es una de las más gustadas y las más descargadas. Y eso yo creo que tiene que ver porque Radio Ambulante parte, si bien Daniel es la voz del podcast y el cerebro, hay otros cerebros, o sea, que son todos femeninos. O sea, es una empresa muy femenina. Yo nunca había trabajado en una empresa tan femenina, o sea, como donde tantas mujeres trabajen en editorial, en producción, o sea, como... Entonces, claro, Daniel es una cabeza que es muy visible justo porque es la voz, pero en realidad si vos estás dentro de la empresa, sabés que Carolina Guerrero también es una persona, bueno, es nuestra CEO, ¿no? Súper importante. La editora Camila Segura es súper importante. O sea, los editores, hay muchos editoras mujeres, y eso se permea también en la narrativa y en la voz y en lo que desde un principio se contó. Y ahí yo creo que también por eso hay un público que se acerca y que valora esas historias. Porque desde un principio la narrativa fue otra. O sea, BBC Mundo históricamente ha sido geopolítica, ¿no? O sea, se cubrió la geopolítica y luego vinieron como otro tipo de periodismo. Pero entonces como que quienes buscan BBC Mundo igual hay una cierta audiencia. Entonces creo que sí, que esa, o sea, hay ahí por explorar algo. Gracias. Bueno, voy a abrir el micrófono por si alguien quiere hacer una pregunta. Tenemos que ir cerrando y dar paso al taller de podcast, donde seguramente van a tener la posibilidad de ver tips y cómo hacer su propio podcast y ese tipo de cosas. El micrófono, así lo llevo. Sí, voy a ceder el micrófono, me dicen que hablo mucho. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una pregunta por un concepto que se tiró por ahí, que entendí que es discoverability. Creo que lo tiró el Discover. Interpreto que tiene que ver con, bueno, cómo doy a conocer el producto que estoy realizando. Lo que me gustaría preguntarles a todos es cómo han trabajado ese concepto. Quizás cuando, por ejemplo, empezaron hace 11 años, quizás no existía la palabra, pero de alguna forma imagino que se habrán planteado algún tipo de estrategia de medios. Me gustaría conocer un poco más sobre las distintas experiencias en relación a ese concepto. Tienen que ser breves. Se puede. Que arranque Nico, que tiró el término. Sí, la discoverability, digamos, ¿no? Es decir, creo que no es tanto, digamos, por cómo uno lo comunica, sino más por el lado de cómo lo encuentran a uno, ¿no? Esa es la parte donde está
donde está la cosa bastante difícil, porque además es una cosa que no se puede controlar, digamos, ¿no? Más allá de lo que uno puede hacer desde sus propias redes sociales y demás para dar a conocer su producto. Yo les digo, es decir, les puedo comentar un caso y otro, es decir, un caso trabajando con un streamer, un caso trabajando independientemente. En el caso de Frente al Asesino, por ejemplo, obviamente el podcast se dio a conocer gracias a que, bueno, Spotify tiene la maquinita de recomendar contenidos, ¿no? Obviamente, si el contenido es bueno, después despega, si el contenido no es bueno, no despega. En este caso, como el contenido creo que era bastante bueno, terminó despegando y andando muy bien. En el caso de otro de nuestros podcasts, es decir, ¿qué te pasó, Ernesto? Sobre el auge y la caída de Ernesto Talvi. Bueno, en ese caso el podcast en el mercado objetivo para el cual estaba destinado, que era Uruguay, obviamente, anduvo muy bien y anduvo muy bien de manera 100% orgánica, ¿no? Es decir, se penetró ciertos círculos donde había interés en la historia y bueno, y de ahí el podcast terminó siendo muy escuchado, número 1 de los rankings y ahora, de hecho, hasta el día de hoy, por una razón que no entiendo, se sigue escuchando. Cuando miramos los números nos sorprendemos a veces, porque ¿quién puede estar escuchando este podcast en África, ¿no? Porque realmente se escucha por todo el mundo. Entonces, el tema de la discoverability, de nuevo, es cómo lográs que te encuentren, ¿no? Y ahí creo que la clave pasa por establecer partnerships, establecer acuerdos estratégicos con medios que ya tengan una llegada y tal vez no tengan una pata tan fuerte en podcast. Y bueno, y de esa manera lograr que el escucha te dé una chance, básicamente, ¿no? Que se ponga los auriculares y diga, bueno, voy a ver si me engancho con esto y si esto tiene algo para aportarme, básicamente. Desde un punto de vista capaz de podcast más chicos o con menos posibilidades de conseguir, como decía Nico, partnerships o una manija publicitaria más grande, creo que el tip que nos ha servido a nosotros y que a veces funciona, a veces no, eso también es así, es conocer al público que vos le querés llegar. Si haces un podcast de determinado tema, intentar definir tu audiencia, definir cómo es, qué intereses tiene, qué redes sociales consume, intentar hablarle sabiendo quién es. Eso te va a hacer mucho más fácil la forma de plantearte cómo hacer la publicidad o cómo hacer los videos en redes sociales o el texto en la publicación cuando lanzas un nuevo episodio, con qué lo puedes enganchar, qué puede atraer ese público. La forma de hacerlo mejor es sabiendo a quién le estás hablando, más que nada cuando es un público de nicho y por el formato, por el tema y por tu alcance. Decir, bueno, mi público es este, tengo que hablarle a este público y plantear toda la estrategia sabiendo eso. Creo que ese es como el paso 1 para intentar que tu podcast sea descubierto. No, yo iba a decir que la estrategia de la que yo soy amiga es basada en una cadena de supermercados en Estados Unidos, en Londres, que su lema es Every Little Helps, y es como tipo, todo ayuda, todo, no importa. O sea, es como tipo, en ese caso es como, si cuesta un dólar más barato, mejor, pero en este caso es como, todo ayuda. O sea, es como si tenés una cuenta de Twitter, ayuda. Si haces un newsletter, ayuda. Si conseguís que un medio te haga una nota, ayuda. Es como, todo ayuda, porque nunca sabes dónde vas a encontrar. Obviamente lo que más ayuda siempre, y esto es la regla número 1 del marketing, pase lo que pase y pasen los años, es el boca a boca. O sea, no hay nada más poderoso que eso, y no importa toda la plata que le pongamos al marketing del mundo. O sea, como si viene una persona a la cual vos valorás sus gustos y ven películas juntos y se pasan piques y te dice, vos, escuchate este podcast que está buenísimo, va a valer mucho más que yo te ponga un aviso en Instagram, ¿no? Entonces, creo que eso, eso es como lo principal, pero realmente lograr eso es dificilísimo. Entonces creo que todo lo que puedas hacer, o sea, como hacer cross-promotion con otro podcast, ¿no? Entonces vos, tenés una publicidad, o sea, ellos hacen una mención a vos haces una mención a ellos. O sea, todo, ¿no? O sea, como conseguir que un influencer te mencione en un videíto, ¿no? O sea, como
lo que puedas lograr va a servir porque alguien lo va a escuchar, alguien lo va a ver que estaba por fuera de tu círculo de influencia. Entonces creo que ese es el consejo que yo daría. Bueno, les agradecemos a nuestra manera con un aplauso. Gracias a todos y todas por participar y bueno, ahora creo que hay algo para tomar acá afuera y después no se pierdan el taller que va a estar dando Alvin de podcast, donde va a tirar muchos más piques. Gracias Nico, gracias Cristel, gracias Ana y gracias a Alvin que ahora van a seguir. Muchísimas gracias a todos y todas por venir.